buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más para transmitir la palabra de Dios por la mañana, por poder tener nuestra devocional. Damos gracias a Dios por la vida que nos da, por el privilegio de estar vivos y el privilegio de tener suficiente salud para seguir adelante. Dios ha sido bueno con nosotros. Debemos estar agradecidos por sus bondades, por sus misericordias que, como dice Jeremías, en Lamentaciones son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. A Él alabamos con todo nuestro corazón esta mañana y le damos las gracias por su amor y por sus misericordias. Bueno, el pasaje que vamos a considerar hoy, vamos a retroceder un poquito en los versículos que consideramos ayer para la finalidad del compartir de esta mañana. Vamos a comenzar con el versículo 9 que dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Yo he titulado el devocional Convictos por la ley. Me he basado en este versículo precisamente. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La ley es una unidad. Entonces, si falla uno en un aspecto, falla uno en todos. Es como un rompecabezas que sus fichas tienen que estar colocadas perfectamente sin fallar una de ellas. Porque si falla una, se deforma toda la figura. Pero si hacéis acepción de personas, es la advertencia. Si fallas en un solo punto de la ley, bueno, te haces culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a ver cuál es esta ley. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esta epístola es una epístola muy dura, es durísima. El que la escribió era hermano del Señor Jesucristo. Y como dije la otra vez, él, aunque por mucho tiempo no creía en él, aunque llegó a la edad juvenil, siguió rechazando al Señor como tal, y pues era parte de el grupo de sus hermanos que acusaban al Señor de estar demente, de estar loco, y además se burlaban de él y no creían. Pero bueno, gracias a Dios que finalmente creyeron sus hermanos en él. Sus hermanas también debieron haber creído en él. Yo espero que ninguna de ellas se haya quedado fuera de la salvación. Pero bueno, hermanos, pues por lo menos sabemos que Santiago y Judas, pero no el Iscariote, Judas era uno de los hijos de José y María también, quien escribiera la penúltima carta, el penúltimo libro de la Biblia, se convirtieron al Señor. Y sus hermanos seguramente también, porque cuando se habla de los que estaban en el aposento alto aguardando al cumplimiento de la promesa del Señor, de la venida del Espíritu Santo, pues ahí dice que estaban María y los hermanos de Jesús, también con el grupo, esperando la venida del Espíritu Santo para hacer nacer la iglesia y empoderarlos para ir y predicar el Evangelio a todo el mundo.
Bueno, pues dando un pequeño repaso de lo que estuvimos considerando ayer, consideramos el problema de hacer acepción de personas, el problema de la discriminación, decía yo. Pues que ese es un terrible pecado, no es un pecado cualquiera, que es capaz de hacer reaccionar a Dios de manera inmediata. Esto es una situación que pues muy pocos cristianos tomamos en serio. Y es una situación en verdad bastante seria. Hay que tener mucho cuidado con ello. Que porque el hermano no me agrada, que porque no me gusta su color de piel, o porque no me gusta el tono de su voz, o porque no me gusta el aspecto de su rostro, de su persona, su personalidad no me agrada, o porque no salió muy agraciado físicamente y su rostro no me agrada, o porque está falto de preparación académica, no tiene las habilidades que yo tengo. Ay, hermanos, somos muy dados a eso y fácilmente podemos lastimar a un miembro del cuerpo de Cristo, alguien más por quien Cristo murió. El Señor Jesucristo aprecia a sus ovejas. El Señor Jesucristo ama a sus ovejas. Y no importa el aspecto que su oveja tenga, no importa el nivel de educación que tenga, no importa que su vestimenta no sea de la más fina, el Señor ama a sus ovejas. Y cuando nosotros entre hermanos nos andamos criticando o nos andemos molestando el uno al otro y haciendo menos los unos a los otros, debemos tener mucho cuidado, porque si Dios nos bendijo con un buen intelecto, nos bendijo con buenas cosas en esta vida, debemos estar agradecidos al Señor. Si tenemos una mente lúcida, si tenemos un cuerpo sano, hermanos, esta es bendición del Señor. Si tenemos un título universitario, pues qué bendición del Señor contar con algo que nos puede ayudar a vivir de cierta manera en la vida, ¿verdad? Bien, sin preocuparnos tanto por las situaciones y tener lo suficiente para vivir. Tenemos un buen trabajo y otros no, bueno, pues debemos darle gracias a Dios, vivir agradecidos. Y si no tenemos un título universitario y trabajamos de manera muy simple, y a través de eso el Señor nos provee lo suficiente y más que suficiente para las necesidades de nuestra vida y de nuestra familia, pues debemos estar muy agradecidos con el Señor y no hacer menos a los que no pueden, a los que no tienen. Bueno, entonces estuvimos viendo esta situación de hacer acepción de personas, que es un terrible pecado y que puede hacer reaccionar a Dios de inmediato, por discriminar a alguien por su estatus social o por cualquier otra razón. Entonces vimos que la marca de la iglesia, después de todo, no es la gente pudiente, no son los cristianos, no son con grandes títulos, no. La marca de la iglesia cristiana siempre han sido los pobres, ya que Dios, dice Santiago, escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios. Él amonesta a aquellos hermanos que se ponían del lado de los ricos para fastidiar a los hermanos pobres, y él les dice, pero pues ustedes han afrentado al pobre. Dice, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Pues claro que sí, pues ellos teniendo los medios pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Teniendo dinero, teniendo recursos. Y es lo que hacían los judíos también. Se valían de su posición económica, de su estatus social,
y humillaban a los hermanos pobres y bueno, los ultrajaban. Bueno, sin embargo, la marca de la iglesia no son los pudientes. Ocasionalmente Dios va a poner hermanos pudientes. Les hablé del otro extremo, si recuerdan el día de ayer. El Señor tenía también entre sus seguidores varones, mujeres, personas pudientes, personas de alto nivel social, personas ricas. Di algunos nombres como el hermano Bernabé, su hermana, la mamá de Juan Marcos, la hermana Lidia, la vendedora de púrpura, de ropa de púrpura, y personajes así que eran ricos. Entonces Dios no negó el evangelio a los ricos, pero definitivamente el evangelio tuvo más éxito entre personas de una situación económica baja. Y les dije que más de la mitad del pueblo cristiano en el primer siglo, pues eran esclavos. Y esta fue la característica, lo notable, la marca, ¿verdad?, en la iglesia del primer siglo. Y lo sigue siendo, hermanos, y lo sigue siendo. No somos llamados a fundar iglesias ricas. Yo recuerdo que hace muchos años, allá por los años de 1974 a 76, por ahí descubrí que fundaron en Puebla, en la ciudad de Puebla, una iglesia que se llamaba la Iglesia de los Profesionistas. Yo me quedé, ya estaba por salir de Puebla para irme a continuar mis estudios a la Ciudad de México, pero me quedé con esa espina clavada en mi mente. Bueno, ¿qué es eso de la Iglesia de los Profesionistas? ¿Qué era lo que querían decir con esto? Bueno, pues es muy fácil entenderlo, ¿verdad? Que solamente se harían miembros de esa iglesia personas que tuvieran un título académico, que tuvieran un título universitario, que fueran profesionistas, ¿verdad? Gente egresada de la universidad. ¿Qué fin buscaban con este? Pues no entiendo, yo no entendía a fondo qué era lo que buscaba, pero eso no me suena nada bíblico. Si hay algo hermoso en la iglesia cristiana, es su diversidad. Me refiero en la gente. Se pueden reunir y pueden convivir personas tan diferentes, de estatus diferentes, y no llegan a la iglesia presumiendo sus títulos universitarios, sino simplemente se llaman hermanos. En la iglesia somos simplemente los hermanos. Y la verdad, no hay mejor título que podamos portar y que podamos dar a un hermano. Simplemente hermanos, los hijos de Dios. Y eso hace hermosa la iglesia, que se abracen, que se amen, que se quieran, personas que sean tan diferentes en tantas cosas. El blanco, el negro, el asiático, ¿verdad? El africano, el blanco, el estudiado, el no estudiado, el campesino, el albañil, el plomero, el doctor en medicina, el egresado de la universidad, ¿verdad?, con el que no tuvo estudios, y se llevan bien y simplemente son hermanos. Así como lo era un Filemón para un Onésimo en el Nuevo Testamento, allá en Colosas, ¿verdad? En la casa de Filemón, Onésimo era el esclavo, pero en la iglesia eran simplemente los hermanos. Filemón no le daba órdenes a Onésimo en la iglesia. Onésimo y Filemón simplemente eran los hermanos en la iglesia. Es más, se tiene por ahí la idea, ¿verdad?, algunos estudiosos, que
Es probable que se haya convertido hasta el pastor en la iglesia, Onésimo, y que en casa, en la hacienda, Onésimo tuviera que obedecerle a Filemón, y que en la iglesia Filemón hubiese tenido que obedecerle a Onésimo. Qué curioso, ¿no? Bueno, esto es la iglesia de Jesucristo. Y eso la hace preciosa, la hace única, la hace atractiva, la hace hermosa a los ojos de Dios. En nuestra conclusión vimos que los cristianos estamos sujetos a una ley, y esta se llama la ley real, la cual es la ley del amor. Y Santiago pues hace uso de pasajes del Antiguo Testamento para decir esto. En el versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, y luego dice: ¿qué es la ley real? Él dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces eso, haces bien hacéis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que suena muy neotestamentario? Esta frase suena muy neotestamentaria. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, no les voy a dar, por eso dijo Jesús en Juan, no les voy a dar un mandamiento nuevo, porque es el mandamiento de siempre. Sin embargo, les doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Y luego dicen: estos sabrán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Eso dijo en Juan 13:35. En esto sabrán todos que sois mis discípulos. Entonces, pues esta es la ley real, esta es la ley del amor, y está en la ley de Moisés. Qué curioso, ¿no? Que como hoy día se trata de seccionar, de dividir tanto la ley de la gracia, ¿verdad? Porque no son compatibles. Bueno, en el aspecto ceremonial, obvio que no. El aspecto ceremonial, legalístico de la ley, pues quedó atrás, quedó en el Antiguo Testamento, y ahora en la gracia, pues se sigue lo que es en realidad el espíritu de la ley. Entonces podemos llamarle también la ley del amor, o la ley real, a la cual estamos sujetos, pues todos los hijos de Dios, todos los cristianos, estamos sujetos a esta ley. Después vemos venir una amenaza. ¿En qué consiste esta amenaza? Que si nos atrevemos a hacer acepción de personas, cometeremos pecado y quedaremos como convictos por la ley como transgresores. Ustedes saben que es un convicto, ¿verdad? Alguien que ha sido atrapado, es alguien que va a juicio y se va a dar sentencia, y finalmente tendrá que pagar las consecuencias de haber quebrantado la ley, y va a tener que pagar por su falta ante la ley. Entonces quedamos convictos por la ley como transgresores. ¿Y qué es un transgresor? Bueno, el término griego que aparece ahí significa traspasar los límites. Un transgresor es alguien que traspasa los límites. Se le pone una línea, le dice: hasta aquí vas a llegar, no puedes ir más allá de esta línea, y la persona dice: no, pues voy a hacer como yo quiero, y se pasa la línea. Ese es un transgresor. Dios ha dicho: vas a tratar bien a tus hermanos, amarás a tus hermanos, no importa qué tan diferentes sean a ti, no importa que no piensen del todo como tú o razonen como tú, no importa que no tengan el nivel de intelectualidad que tú tienes, el coeficiente intelectual que tú tienes. No, tú simplemente lo vas a amar. Debes amarlo, debes apreciarlo, debes aceptarlo. Bueno, pues es lo que significa esta palabra: no transgredas la ley del amor, esta ley de la libertad. Dios ha dicho que ames a tu hermano. Y la amenaza es que podemos quedar convictos de la ley por rebasar esos límites, y que la ley dé su veredicto final y nos declare culpables.
¿Y qué vamos a hacer ante la ley de Dios? Tendremos que pagar las consecuencias. Deuteronomio 1:17 dice otro pasaje de la ley de Dios, de la Torá, como dicen los judíos, en el Pentateuco. Deuteronomio 1:17 dice: no hagáis distinción de personas en el juicio. Miren nada más. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Bueno, nosotros sabemos que hoy día hay tribunales que se corrompen, hay jueces que se corrompen, hay autoridades que se corrompen. Y si se les ofrece una buena suma de dinero, bueno, pues se pueden vender. Y puede salir libre el infractor y pueden condenar al inocente. Eso es detestable a los ojos de Dios. Eso no le agrada para nada al Señor, porque debemos ser justos en nuestra manera de aplicar la justicia. Por eso dice Moisés allí en Deuteronomio 1:17: no hagáis distinción de personas en el juicio. No discrimines a la persona porque no pueda defenderse o porque te cayó mal. Santiago quería que viéramos la ley como una unidad, que requiere que amemos a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Eso dice el Señor ahí en Mateo 22:36. Este es el sentir de las palabras del Señor Jesús. Si tienen sus Biblias, ¿verdad? Si no, pues no se preocupen, yo se los leo. Está en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Se le pregunta aquí: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ya los fariseos habían oído que había hecho callar a los saduceos, y se juntaron estos intrépidos, ¿verdad? Y le fueron a hacer esta pregunta. Uno de ellos, un intérprete de la ley, le preguntó para tentarle: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús contestó correctamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto lo repite el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Él lo aplica de la misma manera en que Jesús lo hizo. La ley se resume en esos dos mandamientos. Es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. O que pudiéramos hacer eso, amados hermanos. Yo quisiera presumirles que lo hago, pero estoy batallando con mi carne, igual que ustedes. Estamos en esta misma lucha. Pero, amados hermanos, tenemos que aprender a amar a Dios, que lo intentemos mejor cada día. Y luego, la segunda parte consiste en amar a nuestro prójimo. No importa qué tan diferente sea de nosotros. Ese hermano que es tan criticado en la iglesia por su aspecto físico, ese hermano que es tan desdeñado por la mayoría de la gente en la iglesia, de los hermanos, tú debes recibirlo con amor, y debes considerar que Dios te está diciendo, Dios te está ordenando que le ames. Tal vez en tu matrimonio las cosas no vayan muy bien, pero Dios te ordena que ames a tu cónyuge.
Y como decía el hermano René Zapata, de plano, ya si no lo puedes amar como tu cónyuge, pues ámale como tu enemigo. Pero no puedes escapar. La ley de la libertad te ordena que le ames. Y si esa persona no conoce al Señor y un día se va a arrepentir de sus pecados, va a conocer al Señor, será a través de ese ejemplo de amor que tú le des, sin importar cuánto daño te ha hecho. Si está dispuesto a arrepentirse, debes perdonar. Bueno, entonces, si guardamos un aspecto de la ley, pero no guardamos el resto, nos hacemos culpables de toda la ley. Su peso condenatorio, todo su peso condenatorio caerá sobre nosotros. Eso lo explica el versículo 11 del capítulo 2 de Santiago. Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Y de dónde viene este texto? Pues ya lo vimos, viene de Éxodo 20, el versículo que habla del decálogo, de los 10 mandamientos, que dice, no matarás, que dice, no adulterarás. Y están también en Deuteronomio 5, 17, 18. Allí la ley de Dios nos está pidiendo esto. Tenemos que amar a Dios y debemos amar a nuestro prójimo. Y no lo hacemos, seremos juzgados por la ley de la libertad. Versículo 12 de Santiago 2. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es otra manera de llamar a esta ley del amor. Se llama la ley de la libertad. Ahora ya no lo hacemos por ese temor, ¿verdad? Ese miedo que antes teníamos a la ley. No, porque ahora los hijos de Dios amamos la ley de Dios. El salmista en el Salmo 1 dice, pues todo el día es ella mi meditación. Y también nos muestra la palabra de Dios, ¿verdad? Que allá en el Salmo 119, ¿verdad? Oh Señor, cuánto amo yo tu ley. En el Salmo 1, esta es mi meditación de día y de noche. Y en el Salmo 119 dice, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y ya no es ese miedo que teníamos, ese temor que teníamos porque nos fuera a condenar. Hermanos, ahora en la gracia, nosotros en la dispensación de la gracia, amamos la ley, el espíritu de la ley lo amamos, se hace más patente. Por eso, ahora que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y nos ha infundido nueva vida, ha puesto la vida de Cristo en nosotros, hermanos, ahora podemos amar esta ley. Ahora ese espíritu lo amamos y lo respetamos, lo apreciamos. Y ya no es porque, ay, me van a mandar al infierno si no lo hago, no. Ahora es, bueno, Dios me ha amado tanto. Ahora Él me ha recibido tal como he sido. Él ha perdonado todos mis pecados. Él me amó tanto. Ahora yo le amo a Él. Y Él me ordena que ame a mi hermano, aunque sea tan distinto a mí, aunque sea tan diferente, o aunque me haya hecho tanto daño. Miren, los hermanos, podemos lastimarnos en ocasiones, pero debemos darnos la oportunidad de reconciliarnos, de hablarnos, decir las cosas, si es necesario, poner en claro las maneras en que nos hemos ofendido, porque así lo dice la palabra. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solo con él, tú y él solos. Y si no te hace caso, lleva a otro hermano, a 1 o 2 testigos, lleva contigo y devuélvele a pedir perdón y pídele que te perdone y anímale a que se reconcilien, muéstrale en dónde estuvo mal lo que hizo
y busca reconciliarte con él. Y ya si con esos 2 testigos no quiso, entonces ahora sí, dilo a la iglesia. Haz saber a la iglesia que hay problemas entre él y tú y busquen la manera de conciliar. Busquen la manera de arreglar su problema porque esto sigue creciendo. Cuando hay problemas entre 2 hermanos, bueno, se van a tomar partidos en la iglesia porque cada quien tiene sus amigos, tiene sus seguidores, los que le creen todo, sin preguntar al partido opuesto, pero le creen todo y eso causa divisionismos en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, muchísimo cuidado. ¿Y todo de dónde viene? De un corazón que no ama. Estos problemas vienen por alguien que no quiere hacer las cosas como dice la palabra de Dios. El estar bajo la gracia no es pretexto para hacer lo que se nos venga en gana. De esto nos está hablando Santiago aquí. El estar bajo la gracia no es pretexto para hacer lo que se nos venga en gana. No es tener licencia para pecar. Todo lo contrario. La gracia nos capacitará para amar a Dios y para amar a nuestros hermanos, sin importar el grado de ofensa que hayan cometido contra nosotros. Estamos ya libertados de la esclavitud al pecado, por eso se llama la ley de la libertad. ¿Qué dice Pablo en Romanos 6:14? El pecado no se enseñoreará ya de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no hay pretexto. Y les doy esta noticia, mis amados hermanos: no tenemos por qué obedecer al pecado ya. No tenemos por qué pecar. Este pecado nos trajo como esclavizándonos toda la vida, que nos ordenaba mentir, mentíamos, nos ordenaba robar, robábamos, nos ordenaba hacer cualquier otra cosa y le obedecíamos. Pero eso se acabó. Eso se acabó. Ahora el único que debemos obediencia es a nuestro Dios. Es a nuestro Señor. No tenemos por qué obedecer más al pecado. Y ahora somos capacitados para obedecer a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. Si tan solo nos rindiéramos a Él, si tan solo nos rindiéramos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, no habría ningún problema, hermanos, porque Él haría la obra. Solamente tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a ayudar siempre. Él está dispuesto a ayudarnos. Somos capacitados entonces para obedecer a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. Recuerden las palabras del Señor Jesús en Juan 8, 34 al 36. Aquí aparece esta gloriosa frase que se encuentra a la entrada de las más grandes bibliotecas del mundo, las más prestigiadas del mundo, que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta frase es de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ellos le dan una connotación diferente, ¿verdad? Pero nosotros sabemos cuál es la connotación que da el Señor Jesucristo. La verdad es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es conociendo a Cristo, quien es la verdad, que seremos verdaderamente libres. Él nos libera del amor a nosotros mismos, del amor propio, y nos hace amar a Dios con todo nuestro corazón y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluyendo a nuestros hermanos en la fe. Somos libres entonces ya para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Y bueno, qué difícil. El versículo 13, aquí está, ahí va. Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Wow, qué advertencia hay aquí, qué duras palabras, Santiago.
Ay, yo no sé si me hubiera gustado conocer a Santiago, hermanos. No sé si le hubiera yo caído bien. Creo que no. Tengo la ligera sospecha que iba a ser una molestia para Santiago. Y también tengo la ligera sospecha que Santiago no me iba a caer bien. ¿Y saben por qué? Porque Santiago era muy rudo para hablar. Hay quienes piensan que soy un directo para hablar y que soy pesado, ¿no? Pues no me comparen con Santiago. Creo que yo no me hubiera llevado muy bien con Santiago. Creo que no me lo hubiera yo acercado demasiado a Santiago. ¿Y saben por qué? Porque cada vez que hablara yo con él, iba a hacer que me sintiera yo terriblemente mal. Era muy directo, era muy estricto, era muy fuerte en su lenguaje, en sus palabras, en esta epístola. Pero bueno, ya estamos en esta epístola y consideré que sería saludable meternos en ella, meditarla. Estamos haciendo en un estilo devocional, ¿verdad? Para ver sus aplicaciones más que otra cosa. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Y esto que dice aquí, pues está durísimo, hermanos. Imagínense usted la manera de hablar de Santiago. Dice, por ejemplo, dice aquí: nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, y las naves, los barcos con un pequeño timón. Ay, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y luego dice cosas como: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Ay, hasta se me hacen ¿cómo se dice? Se me enchina la piel cuando leo estas cosas. Son durísimas. Tienes una lengua inflamada por el mismo infierno, chismoso, chismosa. Ay, no. Dicen que yo soy duro, pero no. A Santiago, miren, yo me quito el sombrero, mis respetos. Pero, ¿saben qué? Que él respaldaba todo lo que decía con su vida. Para empezar, era un hombre que estaba mucho en la presencia de Dios, y en eso no nos podemos comparar mucho con él, ¿verdad? Le decían el rodillas de camello, le decían el camellito, el camello, rodillas de camello, porque acostumbraba a orar tanto de rodillas que se le hicieron costras en sus rodillas, se les hicieron callosidades en sus rodillas de tanto que amaba estar en la presencia de Dios este hombre. Bueno, yo creo que estando tan impregnado del Señor, tanto en la presencia del Señor y con una espiritualidad súper, se puede tener libertad de hablar así y de alguna manera insultar la carne de esta forma, al decir: porque juicio sin misericordia se hará al que no hiciere misericordia. El hermano MacArthur opina que la evidencia de la gracia se da cuando la persona actúa, como está diciendo Santiago, en amor. Cuando una persona ama a lo no amable, al no tratable, al grosero, al majadero. Cuando eres capaz de amar a alguien así, estás demostrando que la obra de la gracia se ha realizado en ti, que el Espíritu de Dios está en ti, que la salvación ya está en ti. Pero cuando no tienes esa evidencia, es muy probable que seas un hijo del infierno todavía. Y es muy probable que no vas a gozar de misericordia en aquel día. Hermanos, quedaremos como convictos de la ley, como transgresores. ¿Qué significa esto? Que esta misma ley de la libertad, esta misma ley del amor y esta misma ley nos hace convictos, reos de muerte y de muerte eterna. Ahora, no nos está diciendo aquí que la salvación venga porque perdonaste a alguien, pero sí está diciendo que el poder perdonar al que te trata mal, el
poder perdonar tanto insulto, bueno, pues es una evidencia de que Dios ha hecho su obra en ti. Esta es la propuesta del hermano John MacArthur en su Biblia comentada. Él así opina. Y creo que tiene mucha razón. El hermano Matthew Henry opina lo mismo y dice, bueno, ¿de qué juicio nos está hablando? De aquel juicio cuando estemos delante de Dios y tengamos que dar cuenta a Dios de nuestros hechos. Si nuestra vida se distinguió por la amargura y por andar peleando nada más y por andar discriminando a los demás, y nos la pasamos así en la iglesia, es muy probable que estuvimos en la iglesia, pero no en Cristo. Y tú puedes estar en el coro, puedes estar en la rondalla, puedes estar en el ministerio, puedes estar en el diaconado, puedes estar, si quieres, hasta en el pastorado, pero si no estás en Cristo, estás perdido. Y si no puedes perdonar al que te ofende, mira, estás totalmente perdido. Entonces, tenemos que aprender a amar. No que yo no quiero ser objeto del juicio de Dios en aquel día. Yo quiero no verlo como mi juez, quiero verlo como mi Padre. Y a propósito, usted que me está escuchando, usted ya conoce a Dios como su Padre. Usted ya hizo las paces con Él, ya le pidió perdón a Él por sus pecados, ya rindió ante Él sus armas de rebeldía, ese amor a usted mismo, esa confianza en usted mismo. Deposite su confianza en Cristo nada más y entréguele su vida. Dígale, Señor, te entrego mi vida en este momento. Dígale que usted le entrega todo su ser, que entre en usted y que Él empiece a reproducir su vida en usted. Usted quiere ser un auténtico hijo de Dios, no nada más un oyente, sino un auténtico hijo de Dios. Bueno, pues que el Señor les bendiga grandemente. Espero que estén pasándola bien en este día, estén contentos, estén felices. Si tiene algún problema con alguien, no se demore. Tiene problema con su esposo, vaya con él. Tiene problema con su esposa, vaya con ella, reconcíliense. Tiene problema con algún hermano, arréglelo lo más pronto posible. Y Dios estará con usted, Dios estará de acuerdo con usted, Dios le bendecirá, y Dios va a enriquecer su vida, porque en el día del juicio no se conocerá la misericordia. Para los no misericordiosos de hoy, no se conocerá la misericordia. Él va a decir a sus ángeles, arrojadle a las llamas del infierno, porque es un maldito que nunca conocí y nunca me conoció. Que no sea usted uno de ellos. Mejor humíllese y reconcíliese con el Señor. Usted va a ser la persona más feliz de la tierra. Usted va a ser la persona más libre, porque usted se estará dejando guiar por la ley de la libertad. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si Dios lo permite, pues nos queda un día para devocionales. El día de mañana, Dios mediante, estaremos transmitiendo el devocional de viernes. Dios nos da vida y salud. Oren por un servidor, que Dios me siga guardando de este mal y que Dios me siga permitiendo ser de ánimo para ustedes. Dios les bendiga.